Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, estamos aquí con mi compañero Joel Ballestero, con mi compañera Alba Rojas y su servidor Sebastián Porras en un podcast que todavía no tiene nombre. Bueno, en este podcast vamos a hablar sobre las comunidades indígenas, principalmente la Bribri y la Cavécar, ya que tenemos un compañero que lastimosamente no nos va a poder acompañar, pero nos va a responder algunas preguntas a través de audios. Preguntas a la comunidad Cavécar y Bribri respectivamente. Vamos a tratar de captar las generalidades sobre las mismas y vamos a intentar que estas comunidades tengan una representación pues bonita en este podcast y pueda ser de utilidad para los oyentes. Bueno, buenas noches, o sea, cual sea la hora en la que estén viendo. Este podcast es una iniciativa de la Asociación Estudiantil de Estudios Sociales de la Universidad Americana, pero también una iniciativa de nosotros individualmente, porque creemos que este tema es de suma importancia, tanto para nosotros que somos futuros docentes como para la población costarricense en general. Entonces espero que pueda ser de utilidad, que genere una buena discusión y que puedan aprender tanto ustedes como nosotros. Muy bien, muy bien. Lastimosamente, como dije, el compañero Rommel no nos va a poder acompañar. Y sí querer aclarar que vamos a intentar, o más que todo se va a hacer, varios podcasts con diferentes temas. No siempre va a ser visto hacia las comunidades, pero específicamente va a tener este tema de suma importancia. Ahora bien, vamos a empezar con las preguntas que le pudimos hacer al compañero durante estos días y que nos respondió de diversas maneras. La primera pregunta que le hacemos al compañero es: ¿cuál es la actividad cultural que más representa al pueblo Bribri? Algo muy importante que saber antes de responder esta pregunta es que él es identificado como Cavécar porque si bien el papá es Bribri, el que les da la identidad es la mamá y la madre de él es Cavécar. Recordemos que, bueno, el linaje ahí es principalmente matriarcal. Eso significa que, contrario a como tenemos concebido nosotros nuestra cultura, el linaje lo da la madre, no el padre, ¿verdad? Importante aclarar. Muy importante. Ahora sí, seguimos con el primer audio de Rommel, que nos va a comentar un poquito de esta actividad cultural que él ve tan importante. Bueno, buenas noches. Para responderle a esta pregunta a esta hora, porque es la hora que tenemos un poquito más de cobertura aquí en mi celular, pero bueno, contento de participar y sí, claro que me gusta hablar de lo nuestro. Para mí es un placer. Sobre cuál es la actividad cultural, bueno, hay dos. Está el burcro y está también lo que es el surbón. Ambos representan actividades muy importantes porque el burcro es la que nos lleva a nosotros a darnos cuenta que hay un origen de nosotros y que por encima de nosotros hay un ser superior a nosotros llamado Sibuk. Sibuk crea el mundo, Sibuk crea la tierra, Sibuk crea la gran casa, construye la gran casa, y una vez finalizada esa gran casa que es este mundo que vivimos, él dejó para que bailáramos el surbón, para que danzáramos el surbón, y con eso tengamos presente siempre la importancia de esta gran casa única que tenemos. No hay otra. Para nosotros, dentro de la filosofía cósmica, no existe otra casa, no existe otro lugar donde podamos vivir más que esto, donde vivimos, donde nos acobija la madre tierra Iridia. Muy interesante esto que nos comenta Rommel sobre cómo ellos tienen esta percepción sobre la casa, sobre que este hogar es único. Exactamente, compañero. Y digamos, aquí hay un tema muy interesante porque les voy a contar brevemente acerca de cómo perciben el mundo. Igual, si les interesa más, aquí en la descripción van a ver unos archivos por si quieren ampliar más el tema. Nos habla de que del universo es como una gran casa cónica, ¿verdad?
constituyendo el cielo, la bóveda celeste, ¿verdad? El techo de dicha casa está conformado por cónicas que fue dado por Cibú. Es interesante porque, digamos, ellos piensan como que viven en una gran casa cónica y hay como un negativo. Quiero decir que en el subterráneo hay como una réplica del mundo donde viven otros seres. Es muy interesante porque toda esta cultura de la cual nos menciona Sebastián y todo es pasada por voz, no es escrita. Y nos da una percepción mucho más hogareña, que tiene mucho sentido con toda su cultura, ¿verdad? Esa percepción de que todos nos sentamos a escuchar al sabio o a la persona que tiene más conocimiento de todo esto, que de hecho lo llaman el Zaguapa, donde él explica todas las tradiciones. Es de suma importancia, de hecho, para toda la comunidad de esta persona. Y donde la casa cónica, además de tener un lugar específico en el mundo, que está ahí en la zona de Talamanca, también hay un lugar espiritual, un lugar que te conecta con ese otro lado del que nos habla el compañero Sebastián. Y es muy interesante también como la percepción con el espacio y el tiempo, porque hay algo que se llama el Napatuco, disculpen ahí si tengo una mala pronunciación, pero que dice que equivale al universo dividido en ocho espacios u 8 tiempos. Entonces, qué interesante porque no tienen una como por así decirlo, una percepción del tiempo igual que nosotros, porque nosotros tendemos a pensar en el tiempo muchas veces como algo lineal, ¿verdad? Algo que no se puede volver, y ellos tienen totalmente otra mentalidad. Bueno, a mí me gustaría mencionar sobre la figura de Cibú, que de hecho es tan importante para los bribris porque él fue el que creó el idioma, y al pueblo bribri, a pesar de saber que existían otros idiomas y que no eran el único pueblo habitando el mundo, igual preservaron el lenguaje hasta la llegada de los españoles, ¿verdad? Que se les impuso el castellano. Cibú es el que creó el idioma y ellos lo han preservado hasta el día de hoy. Sí, de hecho, esa parte de la cultura viéndose envuelta en lo que es todas las creencias es muy interesante, porque de hecho nosotros no tenemos esa perspectiva general. Nosotros tenemos una perspectiva de que la religión y que las cosas están aparte. En este caso es una cosmovisión. Lo que llamamos una cosmovisión es algo que invade todo. Desde mis actividades diarias, mi idioma, cómo yo fui creado. Que después podemos comentar un poco más sobre este tema tan interesante que es el de la creación de la semilla. Que Cibú los crea desde la semilla y como un artista, según lo que nos dice Ali en el documental propuesto por, bueno, más que documental, el audiovisual que nos propone la UNED, pueblo... Link en la descripción. Link en la descripción, exactamente. Identidades 2, Bribri, cultura y lenguaje. Donde el investigador Ali nos menciona de que la creación del ser humano está siempre formándose y que es como una vasija. Según lo que nos dice, es como que este dios o esta entidad siempre la está formando, y lo relaciona mucho con el arte. Según lo que entiendo, es que es como casi que darle un sentido al arte. Entonces es muy interesante ver de por qué hay tanta representación artística de tantos estilos por parte de estas personas en cuanto a su forma de vida y en cuanto a la forma y a las otras formas de vida. Siguiendo acá, para no quedarnos en la misma pregunta, vamos a escuchar a Rommel con la siguiente pregunta que se le hace, que bien es para todas las personas que están interesadas en aprender la cultura. Eso es muy importante para usted, el oyente. ¿Por dónde cree usted que deberían empezar esas personas interesadas en empaparse un poquito de la cultura bribri? Contra la segunda que hace su compañero sobre lo que debería conocer las personas, bueno,
Primero deberían conocer que somos seres humanos y como todos somos humanos, seres humanos con características propias, características, modos de vida propias de nosotros, formas de construir nuestras casas, forma de hablar. Debe conocernos y saber de que nosotros no somos enemigos del no indígena, del Sicua, y lo vemos como enemigo. Pero sí hay una historia detrás de eso, de burla, y que muchas veces la gente viene a conocernos porque nos creen como seres salvajes y más de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, deben conocernos más, saber que tenemos una historia, entender que el no indígena también latinoamericano, costarricense, viene de raíces propias de nosotros. Debes conocerse a sí mismo, saber que su origen es precisamente en la raza de los pueblos ancestrales de nuestro país. Bueno, aquí termina la respuesta de Rommel, que me parece de suma importancia lo que él menciona sobre que tenemos que desmitificar eso de que los indígenas están allá, relegados, que son aparte, que no somos los mismos. Todos somos habitantes de un mismo pueblo, somos todos costarricenses, todos merecemos el mismo respeto. Y bueno, es lamentable porque en ese audiovisual de la UNED, Ali creo que es el que menciona que nosotros de la cultura para los extranjeros se preguntan realmente acerca de nuestra cultura indígena. Nosotros la hemos relegado tanto que pues nadie tiene conocimiento real de esta cultura que me parece tan importante, porque, a ver, es la cultura de nuestra tierra. Y me parece muy lamentable porque yo pienso que todos los costarricenses deberían por lo menos empaparse un poquito, ¿verdad?, en estas culturas y respetarlas por sobre todas las cosas. Y pienso que por muchos años estas culturas han sido relegadas y maltratadas. Yo siento que nosotros en cierto punto le demos un respeto, una cordialidad a estas culturas porque son nuestra base, son la cultura padre de nosotras, ¿verdad? Sí, claro, o sea, a mí me parece impresionante, de verdad, cómo a través de los años se ha tratado de relegar toda la cultura tan importante de nuestros ancestros, de lo que realmente, mira, si bien Hispanoamérica y sufrió un proceso de colonización muy fuerte, no meterme mucho ahí, donde casi que mucha de la parte del origen real de nosotros se perdió, sigue ahí, sigue latiente. Y me parece increíble que hayan afirmaciones de hace 120, 200 años donde se afirma que bajan la cantidad de indígenas o la cantidad de culturas y se ha visto como algo bueno. Me parece triste. Y no muy alejado de nuestros tiempos, Joy. En el año 2000 se hizo un censo en donde el 65% de la población se consideraba blanco. Es impresionante la falta de cultura, la falta de información que tenemos nosotros como costarricenses en general, que ciertamente debemos reforzar. De hecho, la compañera bueno, digo compañera, pero realmente no la conozco, de la charla, Alejandra Bosa, nos comenta, cuando vimos esta charla muy, muy interesante, link igual en la descripción. Link en la descripción. Donde ese mito de que ella habla, muy importante, de que existen, pero están ahí, que no tienen importancia. Qué duro que es escuchar eso. Y nos pone una cita de 1887 de Joaquín Bernardo Calvo, que dice: en Costa Rica, si bien la raza primitiva, su número es exiguo y está completamente separada de la población civilizada. Esta es blanca, homogénea, sana y robusta, y une a estas buenas condiciones físicas las que son de un valor más estimable, su laboriosidad y afán por su cultura y prosperidad, su espíritu de orden y amor al trabajo, y su denuedo y arrojo cuando se trata de la defensa de la nación.
qué risible es comparar el hombre blanco con la trajosidad, como lo dice, con la protección de la nación, cuando lastimosamente no es toda la nación. Está hablando de una nación impuesta. Pero no meterse mucho en ese tema, es bastante interesante ver cómo se ha intentado hacer ese relego que queremos más bien destituir. Si bien Rommel en esta pregunta no nos contesta directamente, nos deja un sin sabor de boca, porque significa que alguna vez ha sentido ese relego, que alguna vez ha sentido ay, es que qué bonito, vamos a verlos como si fuese algo exótico, como si fuese algo de turismo. Y me parece muy fuerte el hecho de que él menciona que los vemos como salvajes. Es impresionante ver como la mentalidad del costarricense en sí, y que realmente no aprecia como su cultura verdadera. Y me parece que, o sea, ellos tienen desarrollado una cultura muy interesante y bajo mi punto de vista es algo de inteligencia superior. Es interesantísimo porque más que una inteligencia superior es de un conocimiento intrapersonal tan rico y tan grande. Exactamente, ya me quitó las palabras el Joey porque no sabía cómo decirlo, pero sí. Sí, no sé qué tiene la compañera Alba que no ha comentado, pero pues, vamos a ver qué nos puede decir sobre este tema que es tan amplio y tan interesante, la verdad. Sí, perdón, es que no quería meter la cuchara ahí porque estaba muy interesante la retroalimentación. Bueno, yo nosotros creo que hablamos mucho. sí, es que yo soy también como muy callada, pero bueno, yo creo que es muy fácil invisibilizar un problema cuando uno no ha sufrido discriminación. Entonces sí me queda un poco de sinsabor con las palabras de Rommel, porque sé que todas las personas aborígenes en algún momento han sufrido discriminación y el resto de la ciudadanía no puede imaginar por lo que tienen que pasar las personas aborígenes. Aparte, lo que nos han querido inculcar como folclore es un producto comercial. Por supuesto. Bueno, nosotros hablábamos con la profesora Elena Gómez y la arqueóloga Ifigenia Quintanilla en una gira que hicimos el cuatrimestre antepasado al Museo de Costa Rica y al Museo de Jade, que en Costa Rica no se ha procurado la preservación del legado arqueológico de los pueblos autóctonos de Costa Rica. Y si no fuera por personas particulares, no se hubieran conservado ni protegido ciertos objetos arqueológicos. Y también me gustaría aprovechar para recomendar el blog de Ifigenia, que es como la principal encargada de la preservación y el legado cultural de las esferas del dique, que sería Ifigenia otro tema muy interesante. Pero sí, bueno, en esa ocasión discutíamos que también hay un grupo de danza folclórica que adaptó la danza de los diablitos a verdad, un producto folclórico que realmente no respeta el legado cultural de los pueblos autóctonos. Entonces la opresión que viven los pueblos indígenas la viven desde que llegaron los españoles y la siguen viviendo día a día de forma diferente, pero la viven. No, y bueno, para cerrar esta sección, a mí me gustaría comentar acerca del museo, porque en este audiovisual de la UNED, Ali comenta que nosotros tendemos a ir al museo y verlo, tenemos una mentalidad como de esto fue, cuando no señor, esto todavía es, o sea, a lo que quiero decir es que todavía es una cultura vigente, su cosmovisión sigue siendo prácticamente intacta y las obras que encontramos ahí es exactamente como ellos perciben el mundo. De hecho es muy interesante e importante ver las cosas como son. Tenemos dos ideas erróneas. Si bien pensamos que las cosas fueron hace tiempo, como dice el compañero Sebastián y lo dijo el Ali, que eso es una de las cosas que nos hace creer el museo, o sea, nos tienta a pensar
Otra de las cosas que veo que está muy recalcada es que estas personas no han crecido, no han cambiado, no han hecho cosas distintas durante todos estos años que llevan existiendo, que eso es algo erróneo. Alejandra Boza, recomendadísimo esta charla, de verdad, y ojalá link en la descripción. Link en la descripción. Si logra hacer otra charla, espero que las haga porque me gustó mucho. Menciona que no, que más bien estas culturas siguen creciendo y siguen expandiéndose. Ahora, lastimosamente, quisiera ver cómo ha sido el tema. Según he escuchado, no está muy favorable de la preservación de los idiomas. Pero eso es otro tema, eso es un tema para más adelante u otro día. Se imagina que estamos hablando del link en la descripción y se nos olvide ponerlo. Bueno, lo que quería comentar es que no quería comentar nada, perdón. Disculpe, se me cruzaron los cables. No bueno, sí, quería comentar que si bien estos artesanos, pues difícilmente se encuentren, ya es como por así decirlo, si ellos siguen sintiéndose identificados. Con todo el arte, con todo el arte que se ha encontrado tan antiguo. Sí, eso lo decía Ali, de hecho. Muy importante. Otra cosa importante que mencionar es que Ali que estamos mencionando del audiovisual de la UNED es Bribri, ¿verdad? Sí, es Bribri. De hecho, casi completa, así 99.9% que es Bribri, porque me acuerdo que cuando lo estaba viendo decía así en grande Ali, no recuerdo el apellido. Me van a matar. Y decía que... Link en la descripción. Sí, link en la descripción. Pero sí, es muy interesante. No sé si Alba tiene un último comentario para ya poder pasar a la siguiente pregunta, porque si no nos vamos a quedar aquí. Bueno, tal vez mencionar que Alejandra Bozo explica en la charla de la Oficina de Asuntos Internacionales de la UCR que desde el tiempo de la colonia ya se venían desarrollando políticas para desintegrar a los pueblos de indios. Entonces se eliminaron sus cabildos, se fomentaron los asentamientos de personas no indígenas y se privatizaron y dividieron las tierras comunales. De hecho, hay varios temas muy interesantes de hablar ahí. Las comunidades que se hacían principalmente con la iglesia, estas comunidades que estaban todo en base a la iglesia, y se pagaba un impuesto y todo. Los cofradías, gracias, muchas gracias, caballero. Las cofradías. Eso es otro tema. Eso es un tema muy importante. Por ahí. Sí, y además de las cofradías, ¿verdad? Quitarles a ellos las tierras en el sentido de que el sistema de cultivo y agricultura que tienen estas personas es totalmente distinto al que nosotros tenemos. El que nosotros tenemos, que fue impuesto por extranjeros hace 300 años, más todavía, es para explotar la tierra. Ellos, recordémonos que ven la tierra como algo que es parte de todo. Y todo se tiene que cuidar. Nuestra gran casa, dice. Nuestra gran casa, correcto. Todo se tiene que cuidar. De hecho, en ese pensamiento se refleja como el pensamiento en sí de cara a la naturaleza y su entorno, ¿verdad? Porque ellos piensan que no hay, como nos mencionaba el compañero Rommel, no hay otro hogar. Como es. No hay otro hogar. Hay otro hogar. Ajá. Es muy interesante. Pero bueno, ahora sí seguimos porque, insisto, aquí nos quedamos toda la noche. ¿Cómo ve el futuro usted de cara a la educación de los niños de la comunidad? ¿Y cómo cree usted que debería ser la enseñanza de los niños de la comunidad? Eso es un tema, pero vea, importantísimo no, lo que sigue. Vamos a ver cuál es Y más nosotros, que vamos a ser docentes, ¿verdad? Correcto. Vamos a ver cuál es la respuesta de Rommel ante esta pregunta que me parece necesaria de implementarse en el MEP. Contra la educación, considero que es importante. La educación del MEP es importante para el mundo actual que vivimos. El mundo que vivimos es una realidad. Las cosas que se hacen afuera es una realidad diferente a la que hacemos acá. Entonces la educación como tal es importante. Inclusive yo dentro de mí lo considero como el bordón que nos ayuda a caminar en este mundo cambiado, en este mundo cambiante. Que se debe fortalecer más la educación autóctona, la educación nuestra, y no mezclarlo con la educación del MEP. Se debe diferenciar esa.
La educación de nosotros, la forma como educamos, la forma como nosotros trasladamos el conocimiento es muy diferente a como lo hace el MEP. Y a veces creo que cuando se habla de rescatar la cultura no está funcionando bien porque el MEP lo está introduciendo dentro de su mismo sistema. Entonces casi que no hay logro. El único logro que podemos decir es que hay trabajo para los que hablan el idioma, hay trabajo para los que enseñan la parte cultural, los conocedores de la cultura. Esos probablemente trabajan, tienen su trabajo, con su trabajo tienen su paga, pero más allá de eso, en sí el rescate como tal, no le veo. Entonces creo que los niños no deberían enfocarse desde niños, desde los 4 o 5 años, en el sistema educativo del MEP, en caso de niños indígenas. Para nosotros los niños adolescentes son muchachos en proceso de aprendizaje todavía, y que la educación del MEP prácticamente le va a hacer un efecto fuertísimo allá lo que se ha dado con otras situaciones. Entonces creo que debemos buscar cómo no mezclar el modelo educativo del MEP con la forma que nosotros extendemos el conocimiento. Wow, qué palabras. Durante los años 60 en Costa Rica se intentó implementar la educación en esas zonas, y todavía hay gente que puede darnos una idea de cómo fue eso, que inclusive yo siento que en el audiovisual se menciona que eso cambió hasta hace poco, pero hay relatos en los que nos dicen que ahí los profesores, como la dura educación de los años 60, a chilillo y borradorzazos, nos cuenta cómo ellos, estos profesores que venían de afuera, que realmente no estaban empapados en la cultura, les prohibían hablar su propio idioma. O sea, ellos no podían hablar su idioma y eran castigados si lo hacían. Yo creo que ustedes hagan un ejercicio mental en donde, por ejemplo, ¿qué pasaría si esta situación fuera al revés? Si usted fuera a algún país extranjero donde... No, ni en un país extranjero, donde usted en su propio país venga una persona extranjera a darle una enseñanza y que le prohíba hablar su propio idioma, que tenga que hablar el idioma de él. Y es muy importante mencionar lo que dice Ali en el audiovisual, porque él nos da como una visión no solo como de esta parte de la cultura indígena, sino como algo general. Si yo vengo como profesora a intentar moldear una idea, le estoy quitando opciones. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos un estudiante, el estudiante, esta cabecita funciona totalmente diferente. Y puede tener tal vez 3 o 4 ideas de cómo hacer las cosas, pero yo no puedo como profesor llegar a imponer, no, esto se hace así, hay solo una forma. De hecho, Ali, en ese ejemplo exacto que dices vos, nos menciona que en Cavécar, perdón si me equivoco, dice que hay 5 formas de decir qué es el 1. Mientras que en el español nosotros decimos 1 y nos referimos al 1 como una cosa, y él dice que es un 1 abstracto. Entonces, ¿qué significa esa percepción del 1 abstracto que nos menciona Ali? Es que significa que ellos los números y las cosas las ven como algo más no tan exclusivo, que no es algo que vive, hablaba con Sebas en su tiempo, en el mundo de las ideas, es algo más puesto en la realidad, y es de suma importancia. Si el niño o si la persona tiene una idea de cómo funciona algo y yo llego a decirle, no, estás equivocado, funciona así, se le va a hacer un colocho en la cabeza, y no solo un colocho, le estamos quitando algo tan importante, esa introspección propia se le estamos quitando y arrancando. Es casi, no sé, me parece macabra esa idea a mí. Y otra de las ideas que Ali nos menciona, y es que sí, si bien hay como una implementación, comillas, del estudio a comunidades y tal, con el idioma, te dicen específicamente las palabras y las cosas que tienes que decir en Cavécar. O sea, no te dejan a la libre elección de cómo tú dar la materia o de cómo tú dar la explicación de lo mismo.
me parece aberrante, sinceramente. Pero a la hora de la traducción que nos menciona mismo Ali, nos habla de que, o sea, no se puede forzar una traducción, ¿verdad? Si ellos no tienen una palabra, o sea, si nosotros no tenemos una palabra específica para dicho significado en ese idioma, no se puede como adaptar forzosamente. ¿Por qué? Porque esto es algo, un significado que pierde a la hora de ser traducido su valor o su significado en sí. Es que de hecho, eso es algo muy interesante con los idiomas. En general, en todos los idiomas hay cosas que yo no puedo traducir exactamente al mío. Puedo tener un acercamiento, pero tenemos que también tener una perspectiva de que las palabras y las cosas fueron creadas desde algo distinto. Y sobre todo, con estos idiomas, tienden a ser idiomas que llaman en la lectura. Si la recuerdo, la pongo en la descripción. En una lectura donde llaman a estas poéticas, así las llaman, porque los significados de las palabras como amigo y como otras tienden a ser muy profundos. Exactamente, no recuerdo cuál es la palabra, pero hay una palabra que tiene que ver con el alma, pero que es algo que usamos muy comúnmente. Entonces no tenemos esa perspectiva, esa cosmovisión y esa vida, ese modus vivendi a la hora de nosotros expresarnos, que nos deja tener ese conocimiento de cómo poder expresar esas ideas en nuestro idioma. No existe, no podemos. Y esos son los límites de nuestro idioma. Y todos los idiomas tienen un límite. Entonces, es importante sumar cultura. En lugar de menospreciar o quitar, es sumarla. Siento que aquí es donde debería, y mi pregunta al MEP es, ¿por qué no abrimos más nuestra mente, como lo está intentando hacer, abrir una criticidad mayor, inclusive dejarnos escoger, si en edades muy tempranas empezar a aprender uno de estos idiomas y junto con el idioma entrelazar la cultura, porque todo viene conjunto? Me parece de suma importancia y de suma tristeza escuchar esto que nos cuenta Rommel, porque nos da una visión que es cierta de que el sistema no está queriendo darles la ayuda necesaria. Sin meterme mucho ahí, sería muy interesante escuchar qué propuesta tiene Rommel o qué propuesta tienen ellos para una educación bastante intrínseca con su cultura y también aprendiendo un poco de la cultura general. Sería muy muy interesante. Enlazando un poco ahí con lo que dice Joey, dígame una cosa, ¿qué potestad tenemos nosotros como ajenos a esa cultura? ¿Qué potestad tenemos nosotros de escoger lo que se enseña y no se enseña? Correcto. Porque, ok, estamos conscientes de que nuestra cultura y la cultura de ellos es totalmente diferente. ¿Por qué no se agarra, por así decirlo, porque ellos no pueden enseñar su propia cultura como ellos lo quieren de esa manera? Me explico. ¿Por qué tenemos que imponer nuestra cultura? Porque eso es básicamente es imponer nuestra cultura a la fuerza. Correcto. Muchos podrán argumentar que bueno, es algo para la economía, para ser productivos en la economía. Pero ok, sí, pero ellos tienen su propia cultura, sus propias creencias, y nosotros no tenemos la potestad de quitárselos. Tenemos que ver. Perdón, es que es mucho de qué hablar. Más que eso que usted menciona, es cómo poder englobar todo. Porque, a ver, cómo funciona el sistema educativo nuestro y cómo funciona el sistema educativo de todos. Nosotros englobamos nuestra cultura entendiendo la cultura general de todos. Y así es como siento que debería ser. Porque vivimos en un mundo globalizado. Pero globalizar no significa eliminar. Más bien debería ser sumar. Supuesto. Debemos sumar estas culturas y que estas culturas se sumen a sí mismas. Esa es mi idea general sobre este tema, que es igualmente amplísimo. Me parece muy cómico. El MEP en estos tiempos tiene una mentalidad de inclusión. Yo no veo inclusión. Dígame usted, Joey, si ve inclusión en esto que están haciendo. ¿Qué es lo que usted opina? Es que es el mismo que a mí me parece chiste.
de que hablamos de una Costa Rica súper derechos humanos y una Costa Rica muy inclusiva, pero nos olvidamos de todas estas personas que son igual costarricenses, hermanos de nosotros, y no solo hermanos, sino padres de nuestra cultura. Yo no sé si Alba tiene algo que decir al respecto. Tal vez me gustaría agregar que muchas personas no indígenas tal vez querrían ir a enseñar a pueblos autóctonos, pero esto le quitaría oportunidades laborales a las personas nativas. Uh-huh. Hay que defender y entender la autonomía que ellos tienen en todos los aspectos, y aunque algunas personas deban salir a estudiar fuera de sus comunidades, como nuestros compañeros que vienen de distintos pueblos de Talamanca, también hay que entender que ellos son los que principalmente van a volver a sus comunidades para enseñar. Muy importante. Sí, pero también es nuestra responsabilidad como personas no indígenas defender las leyes para preservar los territorios y su autonomía política, también para que las personas aborígenes tengan igualdad de condiciones, acceso a la educación, a la salud y a la comunicación. Uh-huh. Que de hecho es un tema muy interesante. ¿Cuál acceso hay ahí? O sea, sabemos que Rommel tiene internet, pero es mínimo, no es un acceso real como el que estamos teniendo usted y yo. De hecho, por eso no nos está acompañando, lastimosamente. Sí, de hecho, siempre que tenemos que trabajar en grupo, hay un problema de comunicación ahí, de acceso a la información y a la red pública, porque tal vez haya infraestructura no es muy buena. Uh-huh. Entonces también ese es un derecho que se les ve privado. Uh-huh. Que digamos, sin embargo, yo lo acabo de decir, no sé hasta dónde será por cuestiones de terreno, que honestamente no creo que sea tanto la dificultad, sino más lo mismo de siempre, no queremos ayudar, como quien dice, no queremos buscar esa ayuda. Me parece triste porque es todo esto que hemos hablado, que ellos tienen una cultura increíble y como dices vos, ellos son autónomos, ellos podrían dar sus opiniones. De hecho, sé que hay cierta representación, pero lastimosamente no se toma en cuenta para muchas cosas. Y hasta a veces pasa lo que pasó con Sergio Rojas, que... Lamentable, por supuesto. Sumamente lamentable y me parece muy... Y bueno, demandable. De vuelta en la etapa colonial, para que vean que esto es algo de toda la vida. Sí, de toda la vida. Tenemos la historia de Pablo Presbere, que si bien no se llamaba así, probablemente y muy, muy probablemente que sea de esta manera, que no se llamaba así, pero la cuestión es que él representó un símbolo de resistencia para estas culturas, uh-huh. Porque él prefirió morir antes que entregar a su pueblo. Y sería muy interesante, qué lástima que nuestro compañero Rommel no nos pueda acompañar, porque sería muy interesante escuchar su punto de vista al respecto. Sí, de hecho, o sea, la otra vez yo había escuchado a él comentar un poco sobre el tema, y eso que dice Seba sobre que el nombre de Pablo no es Pablo, sino que era otra cosa que nos estaba diciendo, y que los españoles en ese momento dijeron, hey, Pablo, sí, Pablo, y punto, y ahí quedó. Y es triste saber que una persona tan importante, que es ahora representante de los derechos y representante de las revoluciones y representante de tantas cosas por parte de nuestros hermanos, no sepamos ni bien el nombre, porque siempre hubo ese relego. No sé si Alba tiene un tema, ya nos salimos bastante de la educación, pero creo que también es importante porque es parte de la historia de ellos, principalmente. Y no sé si tiene algo que decir conforme a todo esto. Yo soy muy, perdón, Alba, obsesivo con las fechas, pero la muerte de Pablo Presbere ocurrió en 1710 o 11. Joy, 10 o 11. Creo que era 10. Mátenme si no, pero... Mátenme, crucifíquennos si no, ya, pero... Sí, comentar eso nada más, que no es relevante para nada, pero yo soy un obsesivo.
Bueno, tal vez retomar un poco lo que dijo Sebastián, de que no hay suficiente representación de las personas aborígenes en ningún ámbito, ni en la política, ni en la educación. Y sí, ¿quiénes somos nosotros como personas, ¿no?, para llegar y reformar la educación de las personas aborígenes, ¿verdad? Entonces, creo que es un asunto que el MEP tiene que atender. También, pues las leyes a favor de las personas aborígenes no se logran debido a que no tienen representación política y no hay intereses de por medio. Entonces, pues sí, esa situación es muy triste. Sí, es demasiado triste. Vamos a seguir con las preguntas, no porque no quisiéramos hablar más de esto, que es sumamente importante. La memoria de Pablo va a quedar, espero yo como docente y mis compañeros, que se transmita más, porque yo realmente no lo conocía hasta que llevé los cursos correspondientes, y en este momento lamento mucho no conocerlo desde antes, y espero que de verdad muchos de nuestros compañeros puedan enseñar más de esta cultura, lastimosamente saliéndonos un poco, como quien dice, de los temarios originales, pero es importante. Ahora la siguiente pregunta, ya para seguir, como quien dice: ¿cómo es que funcionan los roles sociales de su comunidad? ¿Hay alguna jerarquía con roles preestablecidos? Esta pregunta es bastante interesante porque sabemos muy pocas cosas realmente de cómo ellos viven, cómo ellos se interactúan. Vamos a ver qué nos dice Rommel acerca de esto. Bueno, antiguamente la forma de gobierno pues estaba establecido por un grupo denominado como los Brupas, que eran quienes estaban en la parte política. Después estaban los Useculpas, que era la parte más sobrenatural, como tipo sacerdotes, podríamos decir, espirituales. Y después estaban los Owapas, que son los médicos. Y después de los médicos habían otras funciones ahí, como los Truco, los Chakras, Pocum y otros. En cuanto a la sociedad, nosotros de que nacemos, nosotros nos identificamos la raza, el ser indígena, lo que ustedes llaman como el clan. Nosotros le llamamos el tubo o la semilla. Cada semilla tiene una función. En el caso de mío, yo soy Yurabruba, que mi función dentro del sistema es ayudar a los Seculpas, a los reyes. Después están los Diugas, que son los encargados de cuidar el agua, los dueños del agua. Están los Colcas, que limpian todo, como el aseo de todo lo que tenga que ver dentro del ambiente. Y hay muchos clanes todavía, o de Tzobo, pero también tenemos que rescatar otros que se han ido perdiendo. Al haber una relación entre un hombre con una no indígena, se pierde el clan. Entonces aquí el ser indígena lo transmite las madres. Yo soy Urabua porque mi mamá es Urabua. Mi padre es Didi, mi mamá es Cabecar, pero yo soy Cabecar porque mi mamá es quien me da el ser y define quién soy, de qué grupo étnico soy, Bribri o Cabecar. Esta práctica se da entre los Bribri y Cabecar, es una costumbre que data desde miles y miles de años. Bueno, aquí nos pone como en perspectiva, ¿verdad? Qué interesante saber que inclusive el compañero con el que estábamos hablando podría ser un consejero bastante importante, al parecer, que nos indica aquí sobre los reyes o sobre las comunidades, y que me gusta mucho cómo él habla, digamos, de cada semilla, por decirlo así, que por ejemplo con los dueños del agua o con los que se encargan de la limpieza, como lo dice, con un respeto, que suena que hay un cariño y un respeto. No sé qué piensan ustedes de esta jerarquía, porque más allá de un trabajo, suena como algo especial, como algo que llevan, que va con ellos desde siempre, digamos. Sí, exacto, no suena como una obligación impuesta, sino que son roles pensados para que todos puedan convivir en una comunidad en armonía con la naturaleza, ¿verdad? Entonces sí, a mí también me llamó la atención ese rol específico de personas encargadas del agua y personas encargadas de la limpieza, y también pues pensar en ese profundo respeto a la naturaleza que se ha perdido en la sociedad contemporánea.
Bueno, y dando hincapié a estos roles, me parece impresionante, por no decirlo de otra cosa, cómo es que estos roles han sido desde hace muchísimos años y que las personas los siguen llevando. Me gustaría escuchar cómo es que deciden tu rol, que lastimosamente Rommel no está con nosotros y no puedo preguntarle cómo se decidió tu rol. Porque él es una persona que está estudiando para poder llevar educación de la manera que él quiera a su comunidad y está estudiando la carrera de enseñanza y los estudios sociales con nosotros en la UAM. También eso me imagino que le ha ayudado con su respectivo rol en su sociedad de ser casi que un consejero, según lo que entiendo. Quisiera saber cómo es que se escoge, según lo que entiendo es como desde nacimiento. No sé qué tienes que decir, Sebas o Alba. Sí, lamentablemente no tenemos a Rommel acá para que explique, pero esperamos en algún momento poder hablar con él y hacerle más preguntas. Pero sí, parece que la organización que ellos tienen, como digamos los distintos clanes también tienen distintos roles. Entonces eso entiendo yo que se adquiere de nacimiento, ¿verdad? Y sí es curioso porque Rommel, el rol que tiene dentro de su comunidad es de ayuda a los reyes. Como usted decía, es impresionante pensar que él tal vez tiene un rol como consejero muy importante dentro de su comunidad y se nota que él desde la carrera de estudios sociales quiere llevar esas cosas a su comunidad. Igual con todos nuestros compañeros que estudian la misma carrera que nosotros. Y ojalá que cuando puedan volver a sus comunidades puedan transmitir muchos conocimientos y seguir preservando su cultura, que también nos empapen a nosotros de esos conocimientos, porque seguro si no hubiéramos conocido a compañeros de comunidades autóctonas no tendríamos el conocimiento que tenemos para este momento. Y hay que seguir aprendiendo. Correcto. O sea, cuando yo hice esta pregunta, la hice pensando en base a averiguar si realmente las redes sociales han sido como nos las han enseñado, porque a nosotros en la universidad nos enseñaron básicamente que ellos tenían una jerarquía como de cacique, chamán, cacical. Más. Ahora veo, exactamente, gracias yo. Ahora veo que pues ha variado un poquito, pero sigue siendo bajo la misma línea de esa estructura, ¿verdad? Sí. De hecho, a mí me parece como impresionante, ¿verdad? Eso, que lo que aprendimos en la universidad fue hablando mucho como lo lejano, pero ahora lo traemos al presente. Rommel nos indica cosas que son de ahora, pero siento que sí ha habido una evolución y un cambio. Y quisiera conocer a otra persona con otro rol distinto, porque yo a Rommel, que lo conozco, es decir que él es una persona muy paciente, él escucha, después habla con mucho respeto y se nota que interioriza las cosas. Y me gustaría mucho conocer si es específicamente por ser lo que es él, o sea, por su rol, o bien por su personalidad propia, o bien ya porque es la cultura que se le ha enseñado a él, ¿verdad? Quisiera conocer otra persona con otro rol, a ver si es distinto. No sé, me parecería interesante hacerle esa pregunta a Rommel, si las personas, dependiendo de su rol, son distintas. Me imagino que sí, pero no sé, me parece bastante curioso ver esos temas, junto con también los temas que nos menciona, ¿verdad? Que es matriarcal en el sentido de que la mamá es la que decide el clan y que se pierde el clan si Rommel se casase con una muchacha fuera de la comunidad. Bastante peligroso para su cultura porque es más fácil de perder, pero entiendo por qué es, ¿verdad? El asunto de las tribus lo perciben algo así como una familia. Ellos no se pueden casar con sus propias semillas. Con sus propias semillas. Por ende, ellos tienen que buscar otra tribu, otra semilla, por así decirlo, para concebir un matrimonio. Me parece algo enriquecedor para mencionar. Decir, nada más como para retomar lo que dijo Joel, a mí me parece que Rommel es una persona
así, como que uno puede decir, esta persona tiene sabiduría, tiene una espiritualidad que se transmite con solo escucharla. Entonces también, bueno, aprovecho para agradecerle a Rommel también por su hospitalidad, porque él no solo a mí, sino a todos los compañeros nos ha dicho, ustedes son bienvenidos a mi casa y mi familia los recibirá de la mejor manera. Entonces también sentir ese sentimiento de estar bienvenido y de ser acogido es algo que uno no recibe todos los días. Entonces es como una persona muy, muy sabia, muy respetuosa, y es un gusto escuchar a una persona así, compartir con ella. Sí, de hecho, es un gusto total. De hecho, a mí hay algo que me gustó mucho cuando iniciaron las preguntas, que él dice, es un gusto para mí hablar de mi cultura, o algo por el estilo, o es un gusto para mí hablar de esto. Se le nota que lo hace con amor, y me gustaría de verdad tenerlo aquí para hacerle tantas preguntas, que eventualmente sé que lo vamos a tener en alguna de estas, de próximos podcasts, donde vamos a ver qué nos puede responder ante esto, que me parece de suma importancia. Para cerrar, ya la última pregunta, esperemos que no sea tan larga. ¿Qué es algo que usted cree indispensable que las personas no indígenas sepan de su cultura y de su comunidad? Eso es algo bastante difícil, siento yo, pero vamos a ver qué nos dice Rommel. Después de este corte, que fue en un suafazón, vamos a proceder a reproducir el audio del compañero Rommel. El audio, vamos por acá, después del zafazón. Suafazón. Que seguimos luchando, que se habla de más de 500 años de sumisión, pero que seguimos luchando, seguimos estando lejos, en muchos de los casos, con poco interés del Estado, con la injerencia de la religión, del Estado, de la educación como tal. El fin de la educación, el fin de la religión, el fin de la política siempre es cambiar, es así, que el indígena asimile, es equiparar al indígena con el de afuera. Entonces empezamos a ver casas diferentes a los nuestros. Empezamos a ver formas de cultivos diferentes a los de nosotros. Empezamos a ver formas de vidas diferentes a las de nosotros. Pero muchos seguimos luchando. Todavía la lucha sigue. La lucha sigue. Quien venga hacia nosotros debe respetarnos. Debe respetar lo nuestro. Debe respetarnos como seres humanos. Que ya no nos vean con ojos de lástima. Del pobrecito, el indio. No. Sino como seres con capacidades como cualquier otro. Pero a veces la gente regalan cosas a los indígenas porque pobrecito. A veces le mandamos cosas porque pobrecito. Eso en muchos de los casos nos hace mal. Porque hay muchas formas de dependizar al indígena. Llevarlo a la dependencia. Llevarlo a sentirse de verdad pobrecito. Eso nos ha llevado a nosotros prácticamente a tener limitaciones en muchos aspectos. Eso es lo que yo creo que deben saber, que nosotros luchamos. Que cualquiera que venga será siempre bienvenido, en el cuanto venga con respeto, a conocernos, a saber de nosotros, a intercambiar conocimiento y formas de vida. Bueno, aquí termina el audio muy fuerte del compañero Rommel. De verdad, creo que es importante lo que él dice, que eso es una lucha que no ha terminado y que con mucha esperanza yo digo, espero termine pronto. Sé que es difícil, pero espero que esta lucha termine y que podamos todos unir nuestras culturas, que podamos expandirnos, porque no conocemos nada realmente de lo que estas personas. Y eso es cierto, algo que él dice que me choca mucho cuando veo a la gente haciendo estas cosas que siento que lo intentan de hacer de una buena manera, pero mira, si lo vemos
es menospreciando, que es eso de regalar cosas, de regalar comida, de ir a hacer una comilona y todo, porque pobrecitos. Y eso es algo que no tenemos que hacer, tenemos que entender, tenemos que ayudar de otra manera. A hacer que ellos sean y siguen siendo autónomos, pero crezcan como nosotros tenemos que aprender tanto de ellos. Porque de verdad siento que nosotros tenemos que aprender demasiado de ellos. Cuando una cultura se respeta, y hay respeto mutuo, el enriquecimiento pueden adquirir ambas culturas desde la cordialidad, por supuesto. Es algo magnífico. Uh-huh. Y yo siento, compañeros, es el siglo XXI. Yo creo que ya es tiempo de ver a esa mina de oro de cultura que tenemos y abrazarla. Yo siento que, como ya he mencionado, esta cultura es la cultura de aquí. Y tal vez si nosotros en algún momento vayamos a visitarlo, saquémonos esta idea, vayámonos como una esponja y saquémonos estas ideas culturales que tenemos nosotros de nuestros pensamientos que son propios de una cultura adquirida y vayamos dispuestos de verdad a aprender de todo. Uh-huh. Y a enriquecerse, a abrazar esta cultura. Correcto. Y algo muy importante es que es algo que siento en lo que falla mucho Costa Rica y que muchos otros países sí han podido, por lo menos de cierta manera, igual siento que hay mucho falta de, pero siento que se ha hecho mejor, es la preservación de toda esta cultura que hemos hablado. Como costarricense me duele mucho hablar de decir que mi país no ha respetado como se debe, no ha preservado como se debe tanta cultura tan importante. Aquí solo estamos hablando de los bribri y de los cabécar y un poco, muy poco de verdad. Relativamente bastante poco. De verdad desearíamos hablar más de discusión, pero siento que el mensaje principal es de respeto, ¿verdad? Es de respeto y es de invitarlos a buscar, a informarse. Sé que la UNA está dando cursos de cabécar, de embagüe, de bribri. No recuerdo si de Terraba, pero sería una iniciativa muy buena porque un documento de la Universidad de Costa Rica nos habla de que el Terraba y el Nave, si mal no recuerdo, están casi extintos. Hay muy pocos hablantes. El Boruca y el Terraba, perdónenme. Igual link en la descripción. Pero con todo el respeto posible, siento que es una bonita forma de terminar. Escuchar a Rommel hablando sobre sus 500 años de lucha, porque son de ellos. Y nosotros no solamente tenemos que respetarlos, y la mejor forma de respetarlos es clavándonos en la memoria de ellos y agarrando ese conocimiento, como dice Sebastián, como una esponja. Ojalá poder ir a visitarlos, pero con la idea de aprender y no con la idea de cambiar algo, no, nada que ver. Nosotros estamos aparte, pero tenemos que enriquecernos y así enriquecerlos a ellos también. Todos podemos enriquecernos juntos con el debido respeto. Ya aquí este es mi último comentario, no sé qué tenga que decir Alba. Bueno, sí, para complementar lo que ustedes han dicho y retomarlo, nosotros debemos salir a conocer los pueblos autóctonos, ¿verdad? La mejor forma de aprender es de primera mano, conociendo las tradiciones, sobre su cosmovisión y también aprendemos sobre nuestras raíces. Quería recomendarles la agencia de turismo Ajiturit, que es una agencia bribri que está compuesta por guías locales. Vamos a dejar el link en la descripción también, y también es una gran forma de conocer los pueblos autóctonos por personas locales como Rommel, que ha estado abierto a enseñarnos su pueblo y a abrirnos su casa, y le agradecemos mucho también. Y como él dice, siguen luchando y es una lucha que tienen que librar día a día, y nosotros tenemos también que defender a los pueblos de la ocupación de sus tierras, porque no se pueden preservar si no conservan sus tierras, ¿verdad? Y es un gran problema que se vive todos los días con la ocupación
de las zonas protegidas y las personas de orígenes están desprotegidas jurídicamente, como les dije, porque yo creo que al no haber representación política ni intereses de por medio, pueden perder sus territorios. Y es algo que vemos día a día en noticieros. Entonces quisiera dejarles ahí el pensamiento y decirles que todos somos parte de la defensa de los derechos humanos y de los derechos para las otras personas. Y bueno, esto sería como lo último. Voy a poner ahorita el último audio que nos mandó Rommel, que si bien no es una despedida como tal, siento que las palabras que nos va a decir son bastante bonitas y nos deja una perspectiva bastante bonita, especial, de una persona tan grande de sabiduría que solo él tiene y que ojalá nos pueda transmitir bastante de ella. Cerrando acá con el último audio y nos despedimos. Mi nombre es Joel Ballestero. Un placer de verdad a todos los que nos escuchen. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que todavía no tiene nombre, pero sí, vamos a pensar en eso. Y no, nada, muchísimas gracias de verdad. Quisiera agradecerles el tiempo y también a Sebas y a Joel, porque pues es importante pasar un tiempo con personas que tengan conciencia sobre lo que pasa en el país. Pues es un gusto compartir con ustedes y espero que nos vean en la próxima. Listo, muchas gracias a ustedes dos también y vamos a seguir aquí en la próxima con otros temas, cerrando ahorita de verdad con algo muy especial que siento que Roman nos va a decir aquí en esta semi despedida. Bueno, compañero, cualquier cosa, eso es un poquito de lo que ustedes me preguntan, me consultan. Yo con mucho gusto lo respondo. Aquí en el silencio de esta montaña estamos y tratando de que usted con su trabajo, sus compañeros, logren llevar el mensaje, la gente que sepan que hay un grupo de costarricenses autóctonos y que siempre serán bienvenidos cuando gusten venir. Ojalá podamos conectarnos el viernes, ojalá pueda ampliar muchas cosas más que uno quisiera ampliar, pero esperemos que ojalá se pueda hacer. Bueno, como decimos en nuestro idioma, Wisera, Wisera, Mea, Mea.